Con la primera, aprender no es solo adquirir conocimientos, sino también comprender y atender lo que sentimos mientras aprendemos. Saludos cordiales, estimada magíster, compañeros. Es un honor presentarle nuestro tema de trabajo titulado Atención a las dificultades emocionales en el proceso de aprendizaje hacia una educación integral en el cuarto año de educación básica. Introducción. La educación actual debe ir más allá de lo cognitivo y orientarse a la formación integral de ser humano. Para ello se requiere un análisis epistemológico basado en tres pilares. El fundamento filosófico que define el sentido y los fines, el fundamento sociológico que le entiende como un hecho social y el pedagógico que aporta estrategias para la práctica educativa. La articulación de estos fundamentos permite abordar problemas como las dificultades emocionales en el aprendizaje, ofreciendo una educación más coherente, integral y humanizadora. Presentación del tema, que es la educación integral, no solo debe enfocarse en lo cognitivo, sino también en lo emocional, ya que ambas dimensiones se complementan en el aprendizaje. El contexto de la educación contemporánea. También que es la educación integral, no solo debe enfocarse en lo cognitivo, sino también en lo emocional, ya que ambas dimensiones se complementan en el aprendizaje, lo que son en situación problemática detectada en cuarto año de educación básica, de que muchos estudiantes presentan dificultades emocionales, lo que es la ansiedad, falta de motivación, baja autoestima, lo cual limita su rendimiento académico, su convivencia en el aula. Esto evidencia una contradicción entre el ideal de una educación integral y las prácticas que priorizan solo lo académico, dejando de lado socioemocional, lo que afecta el clima del aula, el rendimiento y el bienestar de los estudiantes. A continuación, mi compañera. Buenas noches, estimada magíster. Voy a hablar sobre los fundamentos filosóficos. La filosofía de la educación ofrece la base teórica para entender al estudiante como un ser integral. Este fundamento permite justificar las necesidades de atender las emociones como parte de la formación educativa, conectando la teoría como práctica del aula. Dentro de los fundamentos filosóficos voy a hablar de estas tres subtemas que son súper importantes. A continuación es la base antropológica y ética. Esto nos dice que la filosofía de la educación propone una formación integral que integra lo cognitivo y lo emocional. Autores como Nussbaum y Hover resaltan que las emociones son esenciales para la autonomía y el bienestar. Éticamente, la educación debe basarse en el cuidado, la dignidad y la justicia, atendiendo también el sufrimiento emocional del alumnado. Como segundo punto tenemos lo que es el cuidado, dignidad y justicia educativa. Esto dice que la práctica educativa debe basarse en la ética del cuidado, reconociendo la vulnerabilidad del estudiante y su dignidad. Autores como Hover, Freire y Barcena destacan la importancia del reconocimiento, la empatía, el diálogo y la responsabilidad y la ética. Eso es atender el sufrimiento emocional, que es la clave para una educación justa, solidaria y con sentido. El tercer punto tenemos lo que son las implicaciones pedagógicas para cuarto año, por ejemplo, lo que son ejemplos y protocolos de aula. Tenemos lo que es la seguridad psicológica en lectura, que esto es establecer reglas de respeto, normalizar el error y ofrecer opciones como lectura en pareja o teatro de lectores. Tenemos lo que son las rutinas de autorregulación de emociones, que en esto debemos de incluir respiración guiada, semáforo emocional y diarios breves y usar pausas activas ante señales de saturación. A continuación, mi siguiente compañera. Fundamento sociológico. Este fundamento resalta que la educación no ocurre en aislamiento, sino dentro de un entramado social. Comprender cómo la escuela interactúa con la familia y la comunidad permite diseñar estrategias efectivas para apoyar el desarrollo emocional de los estudiantes. Educación como hecho social. La escuela es un reflejo de la sociedad. Lo que ocurre en ella influye en la vida social, viceversa.
La educación destaca que la escuela es un agente de socialización crucial, la articulación entre familia, escuela y comunidad. Función social de la educación: transmitir valores, cultura y conocimientos que permite la integración de los estudiantes en la comunidad. La función social de la educación implica que los docentes deben atender tanto el desarrollo cognitivo como emocional de sus alumnos. Procesos de socialización e individualización. El niño aprende a convivir con otros y a la vez a desarrollar su propia identidad. La atención a esas dimensiones es crucial, ya que fortalece la autoestima, aspectos fundamentales para el aprendizaje y la participación activa. Sistema de relaciones sociales, escuela, familia y comunidad. La educación se fortalece cuando hay apoyo conjunto de padres, maestros y el entorno social. Ejemplos prácticos en cuarto año. Actividades colaborativos, proyectos como participación de la familia y dinámicas de integración escolar. Por ejemplo, un estudiante que enfrenta ansiedad evaluativa puede beneficiarse de un plan conjunto. La familia refuerza estrategias de afrontamiento en casa. La escuela ofrece apoyo durante las clases y la comunidad proporciona actividades de refuerzo emocional y social. A continuación, mi compañera. Buenas noches, magíster, compañeras. Educar no es solo transmitir conocimientos, sino transformar vida. Con esta idea quiero comenzar mi exposición sobre los fundamentos pedagógicos. La pedagogía es considerada la ciencia de la educación, porque estudia cómo enseñar y cómo aprender, siempre orientada al proceso formativo. Más que una técnica, es una disciplina que reflexiona sobre cómo se desarrollan las personas a través de la educación y qué principio debe guiar a los docentes a este proceso. En este sentido, la pedagogía ofrece las herramientas para llevar los principios filosóficos y sociológicos a la práctica dentro del aula. Esto significa que no se queda en la teoría, sino que da pautas claras para que la enseñanza tenga sentido y responda tanto a las necesidades cognitivas como a las emociones de los estudiantes. Dentro de esta base encontramos las leyes pedagógicas, que son las que orientan el proceso educativo. Entre ellas se destacan la ley de la dirección, que da orden y propósito a la enseñanza; la ley de la enseñanza, que regula la transmisión del conocimiento; la ley de la guía y el desarrollo, que resalta el papel del maestro como orientador del proceso del estudiante; la ley de la correlación entre estudio, educación y desarrollo, que asegura la coherencia del proceso educativo; y la ley de la unidad entre institución, educación y desarrollo, que enfatiza la conexión entre escuela, formación y crecimiento personal. Junto a estas leyes encontramos los principios pedagógicos, que son los fundamentos básicos a la práctica educativa. Algunos de estos relevantes son la individualización, que reconoce que cada estudiante tiene un ritmo y estilo de aprendizaje particular; la socialización, que resalta que aprender es también convivir y compartir experiencia con otros; la actividad vinculada con la vida, que busca que lo aprendido tenga utilidad y aplicación a la realidad del estudiante; el carácter científico de la enseñanza, que asegura que el aprendizaje esté respaldado en investigación y conocimiento riguroso. Estos elementos muestran que la pedagogía no es improvisación, sino una práctica guiada por fundamentos claros que orientan al docente y benefician al estudiante. Gracias. Fundamentos pedagógicos, parte 2. Para operacionalizar la pedagogía es necesario comprender sus categorías y procesos. Este punto explica cómo se estructura la instrucción, el aprendizaje y la formación, así como las estrategias y métodos que facilitan un aprendizaje integral y emocionalmente saludable. Tenemos los sistemas categoriales, entre ellos está la introducción,
que es el proceso de organización y transmisión de construcción de saberes y conocimientos. La enseñanza, que es la acción intencional y mediada del docente para facilitar lo que es el aprendizaje. Tenemos la educación, que es el proceso formativo más amplio que incluye la instrucción y la formación de valores para la integración social. Y la formación, que es el proceso de desarrollo integral de la personalidad que abarca lo intelectual, lo moral, lo físico y lo estético. Como punto 2 tenemos lo que es el proceso educativo, formativo y pedagógico. En el proceso educativo transmite lo que es la cultura, en el formativo construye los valores y actitudes, el pedagógico organiza la enseñanza y el aprendizaje. Como punto 3 tenemos las categorías fundamentales, que es la motivación. Aquí tenemos los objetivos, los contenidos, los métodos que se imparten, los medios y evaluación como elementos centrales. En la actividad educativa y métodos se caracteriza por su enfoque en el aprendizaje profundo y significativo. Las investigaciones recientes muestran que las actividades más eficientes son aquellas que son auténticas y relevantes para la vida de los estudiantes. Promueven el pensamiento crítico y creativo del aprendiz. Fomentan la colaboración y la comunicación. Integran lo que son las tecnologías digitales de manera pedagógica y también consideran lo que son las diferentes individuales y los aprendizajes de cada estudiante y aprendiz. A continuación, mi compañero. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañera. Me toca hablar la parte 3 del fundamento pedagógico. Pues aquí en este fundamento se aborda el rol del docente, las tendencias educativas y los modelos curriculares. En esta sección, pues vamos a explicar cómo la teoría se conecta con la práctica, destacando la importancia de formar estudiantes integrales y emocionalmente competentes. Como punto número 1 tenemos el rol profesional del docente. A través de los tiempos, el docente ha tenido que evolucionar, ha tenido que cambiar, creando climas de aulas positivos y seguros. De esta manera ofrece una guía práctica, acompaña al estudiante y se fomenta la parte emocional en él. Como punto número 2 tenemos los pilares de la educación en el siglo XXI. Existen 4 pilares propuestos por Delors en el 2023. Entre ellos está aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. Como tercer punto tenemos las tendencias y los modelos pedagógicos. La pedagogía, según Heroes, en el 2024, él mencionó que sigue siendo esencial para desarrollar el pensamiento crítico y la conciencia social. El constructivismo social, desde la perspectiva de Weiner, enfatiza el aprendizaje como participación en comunidades de práctica. Como cuarto punto, tenemos el modelo curricular y los diferentes tipos de modelos curriculares. Debemos destacar que un modelo curricular es un marco de referencia, una guía, un plan estructurado que define los elementos esenciales del currículo. Su función es orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder lograr los fines de educación de manera coherente y eficaz. Y ahí se responde preguntas como qué enseñar, cuándo enseñar, qué y cómo evaluar. Entre los diferentes tipos de modelos curriculares tenemos el modelo curricular por objetivos, el modelo curricular por procesos, el modelo curricular sociocrítico y el modelo curricular integrado. Referente al modelo curricular ecuatoriano, el modelo curricular ecuatoriano ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Actualmente se está definido por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, y el documento oficial Currículos de Niveles de Educación Obligatoria del Ministerio de Educación. Este modelo curricular actual es mixto porque predomina el enfoque por competencias, el enfoque integrado de elementos y otros modelos como el sociocrítico.
Como conclusión, pues podemos decir desde la parte filosófica, el estudiante es una unidad cognitiva afectiva. De parte de lo sociológico está lo que es la escuela, la familia, la comunidad, las cuales deben unirse para poder brindar un buen apoyo al estudiante. Desde lo pedagógico, la atención a las dificultades emocionales y socioafectivas. Y uniendo todos estos puntos, desde estos fundamentos impulsa una práctica educativa coherente y humanizadora. Muchísimas gracias. Somos el grupo 3.